Hola, espero estén bien. La siguiente investigación pretende realizar la comparación del ángulo condylar horizontal entre clases esqueléticas. Aquí se encuentra el ángulo y entre las clases esqueléticas. Si alguien quiere profundizar en estadística o bioestadística, lo invito a adquirir el libro Bioestadística rigurosamente sencilla, descriptiva con este ISBN de la editorial ECOE, o rigurosamente sencilla, inferencial y multivariada con este ISBN de la editorial ECOE. Un matemático o un estadístico va a poder ver las demostraciones y una persona de cualquier carrera va a comprender todos los conceptos sin lágrimas. Bien, miremos el desarrollo de este trabajo. Entonces, el plan de análisis fue realizar un análisis exploratorio de datos para describir la muestra, la seta de proporciones para determinar la homogeneidad de la muestra, una nova de 2 días para determinar si había diferencias entre clase y ángulo por sexo, clase y sexo por ángulo, perdón, MANOVA para determinar si había diferencias entre los ángulos derecho e izquierdo por clase, ANOVA para determinar dónde estaban las diferencias entre las clases por ángulo, y la PodHoc de Tukey para ubicar las diferencias. Se utilizó el software Real Statistics versión 8.7 de mayo 2023. Bien, entonces, en la parte descriptiva nosotros tenemos que son 27 pacientes de cada uno de los ángulos. A nivel derecho e izquierdo se analizó los pacientes, encontrándose que el promedio, por ejemplo, para el ángulo 1 fue de 17.48 grados con un error estándar de 0.71 grados, una mediana de 17.6 grados, un máximo de 24.1 grados y un mínimo de 9.1 grados y un rango intercuartílico de 5.10 grados. Igual se analizan los demás ángulos para el ángulo derecho, las demás medidas para el ángulo derecho y las medidas para el ángulo izquierdo. Bien. El tamaño de la muestra fueron 12 pacientes hombres y 15 mujeres para el ángulo 1, 10 para hombres y 17 mujeres para el ángulo 2 alto y así sucesivamente para un total de 27 pacientes. Se aplicó la seta de proporciones para saber si eran homogéneas las muestras que se tomaron y todas dieron homogéneas. La edad promedio del ángulo de los hombres en clase 1 fue de 47.3 años y la edad promedio de las mujeres fue de 50.1 años y así sucesivamente se miran las demás. Se miró en el ángulo derecho, eh, obviamente los promedios del ángulo derecho para los hombres y para las mujeres y se analizó si había diferencia a nivel de clase, de las clases esqueléticas y a nivel de sexo. Se encontró que a nivel de sexo no hay diferencia, pero entre las clases sí hay diferencias significativas. Entonces acá, por ejemplo, la clase 1 es de 17 grados y aquí son 30 grados, ya siempre hay casi 15 grados de diferencia, ahí están las diferencias. Igual se miró en el ángulo izquierdo, sucede igual, hay diferencia entre las clases, pero no entre el sexo. Se miró si había diferencia significativa entre el ángulo derecho y izquierdo, y si encontramos con MANOVA diferencias significativas, entonces su prueba post-hoc del MANOVA son los ANOVAs, encontró diferencias significativas entre los ANOVAs por ángulos a nivel de derecho, por medidas a nivel de derecho y por medidas a nivel de ángulo izquierdo. Se procedió entonces a aplicar la prueba post-hoc de Tukey para ubicar las diferencias y se encontró que hay diferencias entre el ángulo 1 y el ángulo 2 alto a nivel del ángulo derecho y entre el ángulo 1 y 2 a nivel del ángulo izquierdo. Se encontraron diferencias entre el ángulo 1 y el ángulo 2 bajo a nivel del ángulo izquierdo. Se encontraron diferencias negativas del ángulo 2 alto y ángulo 2 bajo a nivel de derecho y a nivel de izquierdo. Entre el 2 alto y el 3 alto a nivel de ángulo derecho y a nivel de ángulo izquierdo. La diferencia fue de 13 grados y aquí fue 10 grados. Y a nivel de 2 alto y 3 bajo con una diferencia de 9.6 grados y con una diferencia de 10.2 grados a nivel de ángulo 2 alto y ángulo 3 bajo. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.